El discurso de J.D. Vance en la conferencia de seguridad de Múnich causó tanto problema y cimbró tanto a los europeos que de manera inmediata Emmanuel Macron ha convocado a una reunión de líderes europeos, únicamente 8. Curiosamente, este bloque está formado por 27 economías, pero el que en este momento se ha asumido como líder de la Unión Europea, Emmanuel Macron, decidió convocar a piezas clave, piezas fundamentales de este juego de ajedrez, después de que J.D. Vance humillara, atacara, evidenciara, desechara a Estados Unidos y les dijera en su cara unas cuantas verdades a los colonizadores que sirvieron, que estuvieron al pie a las órdenes de Occidente, que desarrollaron la agenda de Occidente en la Unión Europea, que no tuvieron ningún objetivo durante estas últimas décadas, sino únicamente la de obedecer y estar al mando de los intereses de Estados Unidos, desarrollar su agenda dentro de la Unión Europea para contrarrestar la influencia de Rusia, la influencia de China y que sirvieron aquí como tapete durante estas décadas. Ahora, dice J.D. Vance, han traicionado los valores que nos unían. Han acabado con los valores democráticos que unían a la Unión Europea con Estados Unidos, con América. Ya no compartimos estos valores, ya no estamos en igualdad de condiciones. Ustedes perdieron el rumbo, perdieron la ruta. Escuchen a los grandes demócratas hablar, dando clases de moral y de democracia a los otros también corruptos, que bueno, en estas declaraciones de J.D. Vance diciéndoles que ya no comparten valores democráticos, principalmente les está diciendo ya no me sirven para nada. En algún momento me sirvieron, hoy ya no estamos en el mismo rumbo, no han invertido en gasto en desarrollo militar, no han hecho nada por ustedes, nosotros los estamos aquí cuidando, los estamos protegiendo y ahora necesitamos que pongan manos a la obra porque vamos a reducir gastos en materia de seguridad. Ya no nos funciona estarlos cuidando, ser sus aliados. Ahora enfóquense en sus problemas, atiendan sus desgracias internas. Una vez que vinieron, arruinaron el papel de la Unión Europea porque Estados Unidos lo sabía, sabían perfectamente que el punto de tener a la Unión Europea de aliado era para contrarrestar este crecimiento y desarrollo tecnológico, militar y nuclear de Rusia y que no vinieran a causarle problemas a Occidente. Para eso sirvió la Unión Europea, para que también extrajeran recursos naturales de África, para que siguieran afectando otros países en beneficio de esta gran economía que es y sigue siendo hasta este momento la economía más grande del mundo. Estados Unidos es la economía que mueve más de 30.4 billones de dólares en todo el mundo, sigue siendo la más fuerte, seguida de China con 19.6 billones de dólares y luego tienen Alemania con 5 billones de dólares, Japón 4.4 aliado de Estados Unidos, India que viene creciendo, Reino Unido que sigue por ahí y que bueno, estas economías hoy se están configurando en un sistema tripolar comandado por Rusia, Estados Unidos y China, donde la Unión Europea está desechada. Les echó la culpa sobre el tema de la migración, les dijo su problema en este momento es la migración, tienen un problema de seguridad, ya saben que a ellos les encanta decir todo el tema de migración y que la migración es el gran problema cuando estos países lo que han hecho es explotar países de África como Senegal, como el Congo, como países como Níger, como Ghana, como diferentes países en el continente africano, porque ahí hay grandes reservas de minerales de uranio que le sirven a Francia, que le sirven al Reino Unido, que le sirven a los Países Bajos, que le sirven a todas las colonias europeas que extraen esos recursos de ahí y que están utilizándolos para su carrera tecnológica militar en favor de Estados Unidos, en favor de Occidente, pero que hoy dicen ya nos hemos apoderado de otras tierras raras, Rusia ya está en manos de tierras raras ucranianas y ustedes miren, pues no tienen nada porque
en África, donde tenían un control de las tierras, de los minerales, que sigue habiendo presencia de las colonias europeas, ahora están metidos los chinos y están metidos los hindúes y están metidos los rusos, y entonces a ustedes los han ido desplazando. Ahí tienen al payaso de Macron, que no ha hecho nada en los países africanos y que bien por los africanos que lo han estado desplazando de Senegal, de Ghana, de Níger, de diferentes países donde aquí había mini colonias todavía francesas, británicas, belgas, que es de donde se extraen los recursos para seguir manteniendo a estas grandes economías. Hoy el colonizador se convierte también en un colonizado por parte de Estados Unidos y ahora en un desechado. Eso es lo que está pasando, y por eso el señor Emmanuel Macron manda llamar a sus líderes, manda llamar importante a Pedro Sánchez de España, porque Pedro Sánchez, o al menos España, le invierten un buen presupuesto a los temas de paz de la Unión Europea. Mandan a llamar a Olaf Scholz, donde habrá próximas elecciones en Alemania, y ya dijo J.D. Vance, en Alemania hay problemas, en Alemania es necesaria la presencia de la ultraderecha, y en pocas palabras le dio el visto bueno al partido de ultraderecha en Alemania, que muy probablemente será quien gane la elección. Así que dijo, esto ya está cantado porque ustedes son unos antidemócratas. En Reino Unido también llegó el líder Keir Starmer del Reino Unido para ser el intermediario entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, porque recuerden, todo esto es un tema de geopolítica, de historia. Quien no conoce su historia, como dice, está condenado a repetirlo. Vamos viendo. Llegó Italia, Giorgia Meloni, fiel seguidora de Donald Trump, ultraconservadora derechista. De Polonia, Donald Tusk, que dijo algo increíble durante esa reunión con el señor Emmanuel Macron y los líderes europeos que fueron citados a esta reunión, y dijo de manera textual: no podremos ayudar eficazmente a Ucrania si no tomamos inmediatamente medidas concretas en relación con nuestras propias capacidades de defensa. En pocas palabras, dice Donald Tusk, para quien Europa hoy no es capaz de contrarrestar el potencial militar de Rusia. No es capaz la Unión Europea de contrarrestar el potencial militar de Rusia, y como no podemos cuidarnos a nosotros mismos, entonces, dice, pues no podemos seguir defendiendo a Ucrania. En pocas palabras, hay que deshacernos ya también de este conflicto. Ese es el mensaje que manda Donald Tusk durante esta conferencia, reunión que tuvieron estos líderes con Emmanuel Macron. Y sabiendo que Polonia siempre ha estado en guerra, que los pobres polacos les ha tocado bailar con la más fea, él llega y dice: ya no queremos más este conflicto, no podemos cuidarnos y no podemos contra el crecimiento militar de Rusia, y hay que aceptarlo, que estamos perdidos y en una desventaja total. Aquí también estuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Antonio Costa del Consejo Europeo, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El secretario general de la OTAN, que ya le están diciendo en su cara que le van a reducir 50% de la inversión en materia de seguridad a la OTAN, y que ya el señor Vladimir Putin celebra porque ha terminado los últimos días de la OTAN, este bloque que en su momento servía para contrarrestar la influencia militar rusa, no sirvió para nada, para un pepino, y ahora dicen: ¿sabe qué? Vamos nosotros a acabar con la OTAN, y también el payaso de Emmanuel Macron, quien va a sacar beneficio de esto, lo manda a llamar para sentarlo en esta mesa de negociación. De los 27 países de la Unión Europea, únicamente estos 8 fueron los que estuvieron aquí reunidos para hablar sobre lo que van a hacer, la nueva reconfiguración económica, política, cuál va a ser la agenda de Europa en los próximos años frente a una tripolaridad clara de Rusia, China y Estados Unidos.
Y es que hay que recordar algo interesante. En el tema de la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón e Italia eran las potencias del eje que ante la caída de Hitler, Alemania formó parte de la Unión Europea, Italia se suma a la Unión Europea, Japón se queda como un aliado estratégico de Estados Unidos, que eran los aliados, y de donde hay que destacar estaban Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China. Sí, señores, así es esto. Esto es de las mismas potencias que en la Segunda Guerra Mundial tuvieron un conflicto y que curiosamente son las grandes economías que hoy tienen en disputa el mundo, el nuevo orden, y están viendo cuáles serán las zonas de influencia en las que van a poder tener injerencia ante la presencia de Estados Unidos, ante la presencia de Rusia y ante la presencia de China, que es más grande y más fuerte que lo que hoy representa toda la Unión Europea. Italia juega un papel importante en esto. ¿Por qué? Porque formó parte del conflicto en la Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos el señor Mussolini, el señor Hitler, Stanley y todos los líderes que existieron en su momento, a qué economías, a qué países, a qué imperios representaban en su momento. Hoy estamos viendo exactamente lo que ocurrió hace varios años. Surgir de nueva cuenta. Francia asume liderazgo, fue un imperio, asume liderazgo de la Unión Europea al lado de Alemania, al lado de Italia, al lado del Reino Unido, que siempre ha sido el amigo de todos, de Estados Unidos, que ha estado siempre navegando en favor de sus propios intereses, pero Emmanuel Macron asume el liderazgo de sumar a todos estos para contrarrestar o ver qué proponen frente a la evidencia que dejó J.D. Vance de que la Unión Europea está en este momento fulminada. ¿Qué va a pasar en las próximas horas con la Unión Europea? Que piden, reclaman, exigen un asiento dentro del proceso de paz entre Rusia y Estados Unidos. Al menos no habrá un acercamiento en este momento, no van a formar parte de este primer acercamiento, ya no lo hicieron, solo fue Rusia, Estados Unidos en la conferencia, en este encuentro en Riad, allá en Emiratos Árabes, así que no pintan hasta este momento. Y lo que sí es que para ellos es importante definir hacia dónde va a ir su agenda, cómo van a hacer con el tema de seguridad. Y Alemania y Francia saben que tienen el negocio porque ellos son los que han invertido en seguridad, en temas militares y son los que podrían salir beneficiados de toda esta revuelta que está ocurriendo en la Unión Europea para tratar de alinear algunos países, quizás reconfigurar un nuevo bloque europeo comandado por Francia, comandado por Alemania, comandado por Italia, comandado por Polonia, que son los que están en disputa, y que esto podría ser una reconfiguración posiblemente de la Unión Europea frente a este debilitamiento de otras economías que no benefician a la Unión Europea y que significan un lastre. Entonces, quizá muy probablemente estamos empezando a ver lo que podría ser una reconfiguración de la Unión Europea, que podríamos estar presenciando ya un nuevo orden al interior de la Unión Europea y que cada uno está viendo cuáles son sus zonas de influencia y hacia quién se va a aliar. Si se van a aliar con China, si se van a aliar con Rusia, que siempre les dijeron que fue el enemigo, que eran los malos de la película, pero resulta que no, que el enemigo eran ellos mismos, y es que así funciona en política, divide y vencerás, y lo que hizo Estados Unidos fue debilitar a la Unión Europea, fragmentar la Unión Europea, dividirla a lo mínimo, restarle poder, protegerlos durante mucho tiempo con
su presencia militar y que les compraran las armas, y ahora que ya no los necesitan, los desechan. Y ahora los otros, como no hicieron nada, pues entonces se acostaron, se pusieron a dormir, se rascaron el ombligo durante años saqueando otras economías, no hicieron nada y ahora están en pánico y no saben ni para dónde jalar. Ya Rusia no es el enemigo, ya China no es el enemigo, a dónde jalamos, con quiénes nos vamos. En ese momento es en el que se encuentra la Unión Europea frente a economías que están surgiendo fuertemente como Brasil, como la India, como Arabia Saudita, como Japón, que calladitos, pero ahí están siendo la tercera fuerza económica tranquilamente, y de esta forma es como Europa está presentándose ante el mundo, devastados, caducados y desechados por los intereses de Occidente, que cuando ya no les sirvieron, como la muñeca fea, los están arrumbando. Yo soy Carla Bendaño, analista político. Déjenme sus comentarios. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Habrá una reconfiguración? ¿Quién va a asumir el liderazgo? ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Con quiénes se van a aliar? ¿Qué caramba va a pasar con la Unión Europea? Quiero leerlos en sus comentarios. Dejen sus reflexiones y nos vemos en el siguiente análisis geopolítico. Gracias por sus suscripciones. Gracias también por sus vistas.